Y de verdad nunca nos dejamos de sorprender. El ministro público, más bien el Ministerio Público, solicitará medidas cautelares contra los oficiales detenidos en Liberia. Entre estos, la inhabilitación del cargo y la suspensión, además de firmar. ¿Por qué? ¿Qué relación hay también con el caso del video que estamos viendo? Bueno, Gustavo Díaz nos amplía sobre este tema. Gustavo, adelante. Melissa, una circunstancia que verdaderamente indigna. A quien se le deposita la confianza de custodiar unas pertenencias, una escena, terminan siendo las personas señaladas, según la investigación del OIJ, como partícipes de lo que fue el hurto de pertenencias de un hombre al que asesinaron. Y el OIJ el día de ayer ratifica la captura de los dos oficiales de la delegación de Playas del Coco, destacados en esa delegación policial. Chavarría, de 43 años, Bravo, de 44 años, ambos con más de 12 años de laborar para la fuerza pública. Hoy martes están a la espera de enfrentar la audiencia de medidas cautelares a solicitud del Ministerio Público, luego de que ayer el OIJ los detuviera, los presentara y en una argumentación en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública lograran determinar mediante cámaras de videoprotección, y no es para menos, estamos observando el video en el que se da la muerte de este hombre de 36 años. Vayamos al acontecimiento. Se da el hecho de sicariato en contra de Kenneth Esteban Chacón, conocido en el sector de Guanacaste como una de las personas más requeridas en su momento, que incluso contó con antecedentes por haber estado en prisión, y además de esto conocido con el alias bastante particular de Cabeza de Lego o Jupa de Lego. Es cuando él está en el suelo y le corresponde a los oficiales de la delegación policial de Playas del Coco custodiar la escena, que se logra determinar mediante las cámaras que ellos sustrajeron bienes que pertenecían a este hombre que yacía muerto en la escena. Esa circunstancia llevó a determinar que muy probablemente una gorra y un reloj fueran de esos bienes que a él le arrebataron una vez que ya estaba muerto en la escena. Esas dos personas fueron ayer presentadas ante la Fiscalía, se les realizó la indagatoria y para hoy tienen la vista con el juez penal, en donde van a solicitarles posiblemente medidas cautelares como inhabilitación del cargo, suspensión y eventualmente firmar, sin pensar todavía en que hay una posibilidad de una medida muy gravosa como lo es la solicitud de prisión preventiva, tomando en cuenta la figura, la investidura y el uniforme que estas personas portan. Los hechos que a ellos se les están adjudicando son sumamente graves y también reprochables. Don Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, en entrevista a Noticias Repretel, fue muy enfático en decir que no se va a permitir ningún tipo de corrupción en ninguno de los niveles dentro de los funcionarios de la fuerza pública, y que además ellos en todo momento, en conjunto con el OIJ, coordinaron también lo que fue la investigación para que llevara a la detención de estos dos oficiales con más de una década de laborar para el Ministerio de Seguridad Pública. Escuchamos a las declaraciones que habrá brindado también el director de la Fuerza Pública a Noticias Repretel. Mira, ahí lo que se da respuesta, de primera respuesta a un evento armado que se dio y como resultado se dio un homicidio en el lugar. Cuando los jefes de la zona analizan los videos de la zona para determinar responsables, logran determinar una conducta improcedente con los protocolos establecidos para atender sitios de muerte. Y como resultado de eso se hacen las coordinaciones con Policía Judicial y con Fiscalía para proceder como corresponde en derecho. Mire, sobre los temas esos, el tema de Fiscalía no sé cómo irán a resolver, si vamos a solicitar medidas cautelares de acuerdo a las pruebas que presentó la Policía Judicial y nosotros. Y a nivel administrativo nosotros lo que vamos a ver es un procedimiento administrativo disciplinario para efectos de determinar la responsabilidad de ellos. Habría que revisar la normativa si se puede hacer una suspensión del cargo. Aquí pueden existir, con la sola acción de los dos oficiales, ya veteranos, tampoco son recién ingresados a la institución. Les conlleva, por supuesto, una consecuencia penal
importante, pero un señalamiento ético y moral todavía más directo hacia ellos. Incluso el Ministerio Público valoraría no solamente el hecho de que se haya dado el hurto, sino que esto podría transformarse en un hurto agravado según la cuantía económica de lo que se robó, tomando en cuenta además que no fue una persona, sino que fueron dos, y rematando también a nivel penal con el hecho y el acontecimiento de que la víctima habría sufrido en ese momento ya su muerte, completamente indefenso, una de las circunstancias que el artículo muy bien lo estipula. Y es que si hablamos del tema de robo agravado, incluso podría existir una pena que estaría alcanzando hasta los 10 años de prisión. ¿Quién es mejor que los expertos en derecho penal que esta mañana nos atendieron para poder analizar este caso, como el licenciado Rodrigo Rosales, que nos amplía sobre esas repercusiones legales que pueden tener estos dos policías una vez que termine la audiencia en el juzgado y, por supuesto, el señalamiento moral y ético que hay hacia ellos? Ese resguardo de la escena no solo no lo realizan, sino que lo alteran, lo prostituyen y eventualmente se aprovechan de esa investidura para obtener un lucro injusto de lo que se encuentra en esa escena. A mí me parece, más allá de lo reprochable penalmente, que la conducta es absolutamente antiética e inmoral, porque también lesiona el buen nombre de la institución, que estoy absolutamente seguro y convencido de que hay N cantidad de policías probos y decentes. Yo considero que estamos en presencia de un concurso ideal de delitos. ¿Por qué un concurso ideal? Porque con una sola acción se lesionan varios bienes jurídicos tutelados por el derecho. En primer término, sin lugar a dudas, hay un hurto. A mí me parece incluso que podría ser un hurto agravado, que tiene pena de prisión. ¿Por qué un hurto agravado? Que tiene una pena de prisión de hasta 10 años. Porque los bienes podrían encuadrar dentro de la cuantía para que sea agravado. Hay dos o más personas cometiendo la ilicitud del acto. Y además aprovechan el infortunio de quien está en esa condición, es decir, la persona que sufrió la desgracia de ser asesinado, ajusticiado, y entonces viene la policía y lejos de custodiar la escena, saca provecho del infortunio y de la desgracia de ese ser humano. Los oficiales Chavarría y Bravo son excepciones muy desatinadas al comportamiento que deben de tener los oficiales de la fuerza pública. No son muchos los casos que se investigan o expedientes que se abren a nivel administrativo y judicial con respecto a delitos que cometen oficiales, pero sí hay una gran cantidad de expedientes abiertos en la parte administrativa del Ministerio de Seguridad Pública y también a nivel judicial, que por ejemplo, en lo que corresponde a Fuerza Pública, durante un año se habla de que son aproximadamente 1.300 expedientes. Eso conlleva a que cada mes son denunciados y se da una apertura de investigación interna por parte de la Fuerza Pública al menos a 115 oficiales. Y si lo vemos por día, estamos hablando y se traduce en que son de 3 a 4 policías los que todos los días son investigados por incumplimiento de deberes, por abuso de autoridad. Son los dos delitos más recurrentes a los que ya los oficiales de la fuerza pública son en su momento también señalados y se abren investigaciones respectivas. Don Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública, también hacía referencia esta mañana ante consulta de Noticias Repretel por las circunstancias que llevaron al OIJ a detener a estos dos policías con el vergonzoso hecho que aparentemente cometieron. Llama la atención la participación de estos oficiales alterando la escena desde varias circunstancias. Primero que todo, si se debió un hecho por un simple hurto de bienes de la persona que en ese momento mataron, pues es un hurto, está bien. Pero aquí el punto de analizar es si la presencia de la policía administrativa se dio con el fin de alterar la escena, que ya estamos hablando de que efectivamente pues es sumamente delicado, en el sentido de que pueden alterar la escena
de alguna manera distrayendo prueba importantísima que vincule a un grupo criminal determinado y quieran insertar de alguna u otra manera prueba en la cual los exculpe o inculpe a otra gente. La participación de cuerpos policiales con el crimen organizado no es nada nuevo, es una situación que realmente debe preocupar. La infiltración del crimen organizado en estas estructuras policiales se va a dar más normalmente, y la actuación del OIJ me parece excelente, me parece una acción contundente y clara de que este tipo de situaciones no pueden ser aceptadas. La trazabilidad de los bienes que al momento estos dos oficiales presuntamente roban, les estoy hablando de la gorra, del reloj, es muy fundamental e importante dentro de la investigación. ¿De dónde se movilizaron? Por supuesto, de la escena, hasta dónde llegaron según ya la detención que realizan los agentes investigadores del caso y a manos de quién pararon. Todo esto se está incluyendo dentro del expediente que durante este martes será expuesto ante el juzgado penal. Les decíamos que las circunstancias en las que los oficiales son investigados muchas veces redundan en el tema de incumplimiento de deberes y de abuso de autoridad. Por supuesto que en este caso, además del hurto, se le estaría adjuntando un concurso ideal que tiene que ver directamente con el incumplimiento de deberes. Consultamos a Benjamín Sevilla, quien es el representante de la seccional de la Fuerza Pública de la ANEP, y estas son las manifestaciones que él realizó, conociendo los detalles de esta doble detención y del caso que se abrió en el OIJ de Liberia. En ANEP somos claros, no defendemos a ningún policía que se involucre objetivamente en actividades ilícitas o actos de corrupción. Ciertamente la conducta que se describe de estos dos oficiales es reprochable, pero sí queremos que se garantice el derecho que ellos tienen a una defensa adecuada, la presunción de inocencia en este país, y que no se señale estas conductas como un acto generalizado de todos los policías. La inmensa mayoría de policías en este país ejercen una función con probidad ética y con transparencia. Son personas muy sacrificadas y merecen respeto. Estas personas, si efectivamente se demuestra tuvieron este tipo de conducta de sustraer cosas, de alterar una escena que estaba en investigación, ciertamente no merecen ser parte del gremio policial y tampoco son personas que merecen la defensa de una institución o de una organización tan solemne como es la ANEP, que asume la defensa de los policías en este país. Mientras el estado legal de estos oficiales se definirá este martes, a nivel administrativo, aquí en el Ministerio de Seguridad Pública, desde ya enfilan ambos expedientes a un posible despido. Por supuesto que ante ya toda la defensa aplicada en estos procesos, bajo el artículo que permite la ley orgánica de la policía, que es la pérdida de confianza, eventualmente un despido rápido y directo, cuando ya la investigación vaya avanzando más, pero son dos casos paralelos que en este momento se están tramitando en contra de estos dos oficiales.